RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación con el almirante de situación de retiro Jorge Montoya Manrique. En su momento ha sido jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y es comandante general de la Marina de Guerra en Perú, y le agradecemos la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Almirante, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación. Buenos días, José, ¿qué tal? Gusto de escucharlo. ¿Cómo está analizando todas estas medidas adoptadas por el gobierno en las últimas horas, ¿no? Ahora, en medio de esta pandemia, ¿no? Primero, el retorno a la inamovilidad los días domingos, una cuarentena geográfica focalizada, prohibición de reuniones familiares, ¿no? Ya tenemos cerca de 5 meses y seguimos adoptando medidas. ¿Cómo está analizando, cómo está percibiendo usted estos hechos, por favor? Fíjese, lo primero que observo es que no hay un planeamiento. Hay medidas que se toman de manera aislada para matar fuegos, apagar incendios, como se dice, como esta que acaban de dar. No obedecen a un planeamiento, porque si hubieran pensado un poco más, no lo hubieran dado. Estas medidas no tienen resultado, ya se ha probado durante los meses anteriores. Porque la población, primero, que ya está cansada de este tipo de medidas; segundo, que son dadas de manera general y no se ven las particularidades que tienen cada cosa que están diciendo que va a funcionar o no va a funcionar. El caso de los restaurantes para los días domingos, por ejemplo, no va a haber movilidad. ¿En qué se van a trasladar los cocineros de los restaurantes? ¿En qué se va a trasladar el personal que trabaja ahí y que no tiene movilidad? O sea, simple y llanamente no lo van a poder hacer, o sea, significa que el servicio no se va a dar, o sea, la economía otra vez vuelve a entrar en problemas. El reducir el toque de queda, ¿qué significa eso? Significa disminuir el número de horas para que el mismo volumen de gente se movilice todos los días. ¿Qué va a producir eso? Congestionamiento. ¿Por qué? Porque no hay mayores capacidades, las capacidades que tenemos son únicas. Entonces, lo que están haciendo ahora es reducir el periodo útil de trabajo. Eso significa que van a tener que cerrar antes los trabajos, la gente va a tener que salir antes de ellos, y se va a armar congestiones que son focos de contagio. O sea, y no tiene ningún sentido el reducir la hora del toque de queda. No va a mejorar ni empeorar nada, eso se va a mantener. El problema está en que no han sabido llegar a la población, ni han sabido emplear las organizaciones que existen en la sociedad para poder controlarla. No se puede pensar controlar 33 millones de peruanos con 200.000 hombres, eso no se puede hacer. Pero sí se puede hacer si se usa toda la organización que tenemos política en el país. Los municipios es la primera base de la organización. Hay que usarlos, hay que emplearlos. Hay que usar a las Fuerzas Armadas para que sirvan de monitores en cada municipio y puedan enseñarles a hacer lo que deben hacer. Ahora, dirigirlos para que organicen sus juntas vecinales, que organicen sus comedores populares, las ollas comunes, llegar a la población que no tiene cómo sobrevivir. Hay más de 2 millones de personas sin empleo. Entonces estamos pasando por una crisis muy fuerte. Eso parece que no fuera entendido. Ahora, y después, el otro punto es que tiene que tomar las medidas adecuadas para la prevención de la enfermedad, empezando con las pruebas que se hacen. Las que valen son las moleculares, todo el mundo lo dice, pero el gobierno no lo entiende y sigue haciendo las pruebas rápidas. Almirante, usted ha mencionado algo que es bastante relevante, ¿no? Y que en reiteradas oportunidades lo manifiesta, ¿no? La necesidad de accionar con un trabajo de movilización con las distintas instituciones en el país, ¿no? Ahora, la presencia en el gabinete del general Martos, de una otra manera, ¿le puede dar esta movilización? ¿O usted siente que no pasa por esa línea? Muy por el contrario, se están manteniendo las líneas primigenias en el trabajo contra el COVID. Eso es lo que me ha sorprendido. Yo esperaba que trajeran una nueva estrategia, que hubieran hecho un replanteamiento de la situación y aplicaran las cosas como deben aplicarse para un caso de esta naturaleza. Hay organizaciones, el Colegio Médico, las organizaciones de institutos de estudios especializados en medicina, que hacen recomendaciones valederas, que les hagan caso a esas recomendaciones que están hechas por grupos de profesionales que no tienen nada que ver con la política, son científicos. ¿Y qué recomiendan en una de ellas, de Cayetano Heredia, por ejemplo? Recomiendan que usen las pruebas moleculares y que descarten las otras pruebas para otro tipo de estudios. Que la única forma de controlarla, la pandemia, es usando ese tipo de pruebas que detecta el virus en el momento.
Y de esa manera se puede seguir el siguiente paso, que es aislar a la sociedad, aislar al enfermo, aislar a su entorno, hasta no estar seguros de que no tienen el virus. Y de esa manera vamos a poder tener un control, pero esto tiene que hacerse en 1.800 y pico de distritos que tenemos. ¿Y en cuántos barrios? Imagínense los millones de barrios que hay. Si no hay una organización que pueda llegar hasta el último rincón y hacerlo mover, no va a funcionar. Entonces yo la verdad esperaba que tuvieran otro tipo de estrategia a presentarnos, pero veo que están haciendo lo mismo. Y haciendo lo mismo vamos a seguir con el mismo error. No vamos a mejorar. Ahora, es una inversión comprar pruebas moleculares para el Estado, porque va a reducir el número de pacientes que va a tener que atender en cuidados intensivos, que es carísimo. O sea, no están pensando bien en ese tema. ¿Es pertinente la aplicación de las cuarentenas geográficas o se pudo adoptar otra medida? No, la cuarentena tiene que ser focalizada. El problema es que el término de focalizado no tiene una definición exacta en el diccionario para que puedan entenderlo todos, hay que explicarlo. Para mí focalizado es la persona y hacer seguimiento a la persona y a su entorno. Eso para mí es focalizado. No se puede parar un distrito en Lima y decir que la gente no salga de ahí, porque eso no es impracticable. Pero sí podemos hacerlo persona a persona. Pero eso requiere un gran despliegue de organización que no existe en este momento. Hay que hacerla. Y hay que hacerla basándose en los municipios. Los municipios tienen serenazgo, tienen personal administrativo, tienen a los vecinos que se pueden organizar, porque a esas personas que se focalicen y no se les deje salir, hay que llevarles alimento. Y en la zona donde no tienen recursos, hay que comprárselos, inclusive, y llevárselos al domicilio. Hay que llevarles la medicina para que no salgan. Yo nada saco diciendo, sí, ya los detecté, ahora usted no sale. Y como vivo, yo no tengo plata para comprar, tengo que salir a trabajar. Entonces sigue la cadena de contagio. Salgo enfermo, asintomático a trabajar y contagio a más gente. Pero estoy consiguiendo recursos para mi hogar. Entonces, ese tipo de cosas no se han pensado. Ya tenemos más de 5 meses, ya debieron organizarse todas estas cosas y hacerse. Pero falta, no sé qué falta decisión política, por decir algo. Para poder darse cuenta de que no están en el camino correcto y que hay que corregirlo para poder solucionar el problema. Y el tenerlos encerrados no va a lograr nada. Es un desperdicio de esfuerzo, tanto para la población que se encierra, como para la Fuerza Armada y Policía Nacional, que tienen que doblar sus esfuerzos en algo que no va a producir resultados. Ahora, usted anota algo que hemos también recogido de otros especialistas, otros observadores, ¿no? Ya el confinamiento no es una buena medida, ¿no? Lo que se requiere hacer, y conversaba hace unos instantes con el doctor Luis Solaris, ¿no? Y él indicaba que lo que tiene que hacer el gobierno, primero, tener una capacidad de decisión para hacer las cosas, ¿no? Segundo, transparentar la información, ¿no? Y lo otro que él dice, que ya las acciones que se están tomando son muy débiles, ¿no? Y por lo tanto se tiene que hacer un trabajo en conjunto, ¿no? El primer nivel de atención tiene que ser prioritario, cosa que no ha funcionado en el país, ¿no? Que es la atención directa para que la gente no llegue a los hospitales, que por lo demás están colapsados, ¿no? ¿Qué opina usted? Estoy de acuerdo, y más que todo, fíjese, la atención primaria de salud, más que ir a ese lugar, la atención tiene que llegar al domicilio de la persona, porque ¿dónde lo van a confinar a alguien que no tiene los síntomas como para estar en un hospital, sino está en el inicio de la enfermedad? En su domicilio. O sea, tiene que hacerse lo que les he explicado, tiene que llegarse a individualizar a cada contagiado y auxiliarlo para que pueda soportar la enfermedad desde su domicilio, bien cuidado y bien atendido. Y eso requiere tener un grupo móvil que esté llegando a cada uno de estos domicilios y una organización con una cabeza central que los organice, pero de manera descentralizada. Si no, no se va a poder llegar a todo el país. Cada departamento tiene su problemática particular. Y faltan, en otros niveles de atención, falta oxígeno. Hasta la fecha no hay oxígeno. En Huánuco, el día de ayer tuve la suerte de participar en una reunión con las autoridades civiles de Huánuco, no con las autoridades civiles, con la sociedad civil de Huánuco, aún tienen problemas de oxígeno. Imagínense, más de 5 meses y no tienen el oxígeno necesario para atender a la gente, y más aún no tienen capacidad hospitalaria para recibir a los enfermos. Ya han pasado 5 meses de ineficacia en las autoridades para actuar. Entonces, falta tener un poco más de orden. Eso se logra con un planeamiento donde se pueda determinar las tareas punto a punto
y saber qué es lo que sigue y cómo se tiene que enganchar cada una con otra para que tenga resultados positivos. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo. Ahora, usted ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, conoce exactamente la capacidad de movilización y de logística que pueden desplegar nuestras instituciones armadas, ¿no? ¿Por qué no se utiliza, cree usted? ¿Hay un sesgo político? ¿Hay una decisión errada? ¿Qué es lo que ocurre? Eso es decisión política del presidente. Las Fuerzas Armadas hacen lo que se les ordena. Están haciendo lo que le han ordenado y lo hacen muy bien. Pero están desperdiciándolas. Pueden hacer más cosas. Están en capacidad de desarrollar más cosas. Mucho más. A soportar el esfuerzo de esta lucha en muchos más casos. Como le decía, uno de los casos es hacer mover a los municipios. Los municipios están en todo el país, son los más cercanos a la población. Son los que deberían liderar la lucha en cada ciudad y hacer lo que tienen que hacer. Y eso, si no tienen la preparación, la Fuerza Armada puede apoyarlos, se crean monitores que puedan ir paseándose o asignándoseles a cada distrito para que los orienten. Y eso es una preparación que se puede hacer. No están preparados en este momento, se preparan a los grupos, pues tenemos la facilidad que en nuestra organización militar se pueden hacer muchas cosas. ¿Y cuántos se está haciendo una sola? ¿Cuántos efectivos se tienen en la actualidad en las tres fuerzas, en las tres instituciones? Como 60.000 más o menos. 60.000, ¿no? Y esos estarían dispuestos a salir si es que hubiera un planteamiento. Están en este momento encerrados, ellos siguen trabajando, no han parado. Yeah. No han parado, para ellos todos los días son iguales. Trabajo, no paran de trabajar, pero hacen lo que les dicen. Si los organizan para hacer lo que les digo, también lo van a hacer. Mucho se hablaba, y usted lo escuché al inicio de la crisis de la pandemia, señalar la necesidad de esta movilización. ¿Por qué? Porque ustedes están preparados para estas campañas, ¿no? Y usted le hacía un enfoque que era una guerra, no una guerra convencional, sino una guerra donde se tenía que actuar con tiempos, con plazos determinados, ¿no? Y fíjese, al inicio cuando yo mencioné que estamos en una guerra, y no solamente yo, lo mencionó también la actual ministra Massetti, habían voces en el gobierno que decían que no era una guerra, que no se podía aplicar lo que se recomendaba. Sí se puede aplicar, esto es una guerra, del peor tipo de amenaza que se puede tener en un conflicto. No se ha hecho, no se ha convocado al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que tiene capacidad de planeamiento, abarca muchos sectores, y se puede hacer muchas cosas teniendo la organización caminando, pero hay que saber dirigirla. Parece que el que preside esto es el presidente, no quiere hacerlo porque no sabrá qué hacer con ello. Pero ahí están todo a su alcance para poder hacer un replanteamiento de lo que se está haciendo, con un análisis, algo que tome 15, 30 días de trabajo para después aplicar unas estrategias que nos lleven al triunfo de este combate, y no que estemos hablando de que ya viene la vacuna, ya va a salir la vacuna, cuando se sabe que científicamente son 2 años por lo menos para poder procesarla, y que antes del segundo trimestre del próximo año no hay muchas esperanzas de que salga. Son pruebas que están en camino. Entonces tenemos al presidente engañando al país, dándoles ofertas que no las va a cumplir. Les ofreció el bono, hasta ahora hay muchísima gente que no ha recibido el bono, muchísima, y ya dijeron que van a entregar la siguiente parte, y no se preocupan de los que no han recibido, y que cuando llaman les contesta una persona que le dice que vuelva a llamar otro día, que todavía no hay nada en su plataforma. Lo he escuchado porque me han pasado el teléfono cuando les han dado esa respuesta. Entonces hay una desazón tremenda en la gente. En vez de eso se podría llegar a las organizaciones populares con alimentos para que hagan sus ollas comunes, llegar a esa gente que no ha recibido nada, ni un centavo con comida para sus comedores populares. Eso funciona. La organización de nuestro país popular funciona. Hay que hacerla andar. Y eso la Fuerza Armada puede colaborar y acompañar ese funcionamiento. Hay muchas cosas que se pueden hacer, más que cuidar el tráfico y que no se reúnan en fiestas los familiares. Ahora, en escenario como el que estamos viviendo, crisis económica, crisis en salubridad, con un sistema de salud totalmente colapsado, una crisis social, ¿no? ¿Cuánto pesa la transparencia, almirante? ¿Cuánto qué, perdón? ¿Cuánto pesa ser transparente en un escenario como el que estamos viviendo? Muchísimo. Decirle las cosas a la gente. Muchísimo. La transparencia es importantísima, porque cuando la gente se siente engañada, se frustra y ya no cree en lo que se le dice y hace lo que ellos creen conveniente. Dejan de creer en sus autoridades. La transparencia tiene que ser en todos los niveles. Si se han equivocado, que digan pues me equivoqué, y si no quieren decirlo, digan que han encontrado un nuevo rumbo.
mejor que el anterior y vayan por ese camino, pero no sigan insistiendo en lo que no da resultado. Eso es lo que yo no entiendo. Todo ser humano cuando encuentra un problema lo analiza, lo identifica y lo trata de pasar por encima para solucionarlo. Acá se estrellan contra el problema y siguen en el mismo tema. ¿Se imagina usted en la parte económica cuánta pérdida económica va a haber a partir de lo del día domingo? Y la pérdida económica es igual que la vida de las personas, porque ese movimiento económico hace que la gente pueda vivir también. Es importantísimo. Almirante Jorge Montoya Manrique, ha sido sumamente grato conversar con usted. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Muy amable, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. RCR, la red que comunica y une al Perú.